Bien, acá estamos, con nuestra amiga Roxana Fernández Cor. Buen día, Roxana. Buen día, ¿cómo están? estás? ¿Cómo andan? Bien, todo Bienvenida. bien. Gracias. Hoy nos vas a hablar del alfabeto emocional, el poder que tenemos para gestionar nuestras emociones. Vamos a hablar un poquito de emociones, ¿no? Que es una de las cosas que más nos cuesta, en realidad no gestionar, porque las emociones no se pueden controlar. Claro. O sea, no nos tenemos que sentir culpables por sentir cosas. Lo que se puede gestionar es lo que acompaña a las emociones, que son las reacciones. Las reacciones. Exactamente. Pero en realidad, si analizamos el vocablo emoción, tiene un prefijo que es fuera, y motio, motere, que es movimiento. O sea, son impulsos para actuar, son algo muy efímero, ¿sí? Claro. Y muy difíciles de controlar. Por eso tan sabios los dichos, esto de contemos hasta 10, consultarlo con la almohada. Roxana, no sé si estoy... muy interesante siempre. Gracias. Muy interesante. ¿Ya firmaste contrato por 3 años con nosotros? Te quiero decir lo siguiente. Vos sabés que muchas veces uno está... no lo hemos hablado incluso con Marina, pero uno tiene la sensación a veces que hay emociones que transmite el otro que son como forzadas o como para agradar. ¿Eso se puede manejar? Sí, sí. Sí, pero... Que uno como que no lo nota espontánea. Sí, como así. Seguro. Mira, hay emociones básicas. Bien. ¿Qué quiere decir? Que son universales y genéticas. Bien. Hay un set de 4 emociones básicas que después Ekman, que se considera el Darwin del siglo XXI, sí, extendió a 6. Bien. Y yo, para que recuerden estas emociones, utilizo un acrónimo, Matías. ¿Por qué? Fíjate, es miedo, alegría, tristeza, ira, aversión y sorpresa. O sea, si yo tomo la primera letra de cada una de esas emociones, formó la palabra Matías. Esas son universales y genéticas. O sea, todas las personas sin patología, porque bueno, obviamente personas con patología lo manejan de otra manera en cuanto a lo emocional, nacemos con estas 6 emociones. Y con las manifestaciones de estas emociones, vieron que dicen, sonreímos todos en el mismo idioma. En la prueba está que, por ejemplo, si un bebé nace invidente, sonríe, llora, todo igual, claro, y expresa las emociones como cualquier otra persona. O sea, estas emociones y la manifestación de estas emociones son universales. Y después hay otras emociones que son culturales. Bien. Que si bien se basan en la genética, depende mucho de la cultura. O sea, el contexto en el que vivís. Exactamente. Sí, y no para todas las culturas se siente vergüenza, se siente humillación, claro, se siente admiración ante las mismas cosas. Claro. ¿Sí? Sí, tal cual. Pero esto que vos me comentás de que a veces uno finge tener cierto tipo de emociones, tiene que ver con una capacidad que se llama teoría de la mente, o mentalización, que en realidad no es una teoría, es una capacidad. Bien. El de darnos cuenta qué le puede llegar a agradar o desagradar al otro. ¿Sí? Por supuesto que está relacionado con la empatía, sí, pero no es lo mismo. Porque en la empatía, ¿qué pasa? En la empatía lo que se despierta más son nuestro sistema neuronal especular, nuestras neuronas espejo, y padecemos con el otro. Claro. O sea, si yo veo a alguien llorar o veo a alguien sufrir o alguien alegrarse mucho, sufro con el otro, me alegro con el otro. En cambio, la teoría de la mente, en vez de juntarte con el otro, te separa del otro. O sea, sabe lo que el otro está sintiendo, pero lo podés utilizar para dañar al otro o para manipular la situación. Bien. Claro. Bien. No todos tienen esa capacidad. Sí, la tenemos todos, pero no todos. No la desarrollamos. Claro. No, claro, bueno, en el trastorno del espectro autista no está desarrollada. Bien. Por eso son tan directos, tan literales, no entienden chistes, no son metafóricos. Sí. Pero fíjate con la teoría de la mente, que es una capacidad congénita, pero que se empieza a desarrollar a partir de los 3 años. Sí. Un niñito menor de 3 años, por eso no sabe mentir, digo 3 años en general, ¿no es cierto? Sí. O no se puede dar cuenta de las intenciones del otro. El otro día estaba leyendo un cómic que había un señor en un restaurante y 2 nenes chiquititos, ¿no? Sí. De 2 años, 3 años. Y el señor le dijo, por favor, mozo, ¿me guarda lo que sobró para llevarle al perro? Y los chicos dicen,
bien, papá nos va a comprar un perro. No tenían desarrollado la teoría de la mente, en ese sentido. Entonces, a veces, con el desarrollo de esta teoría de la mente, no siempre la utilizamos para el bien, que sería algo empático. Claro. Sí, el sistema, o sea, las neuronas espejo. Sí. Y eso, digo, puede alterar el comportamiento de... Obviamente. Sí. Obviamente, y eso es lo que provoca... Y nos condiciona. Nos condiciona y hasta puede provocar lo que llamamos bullying. Mirá, Porque ¿por qué claro. yo puedo hacerle bullying a otra persona? Porque me doy cuenta lo que le hace mal. Sí, es intencional. Es la intencional. intención de dañar, ¿no? Exactamente. O de hacer bien también. Sí. Claro. ¿Mm? Sí, Claro. sí. Pero es la capacidad que me permite darme cuenta qué siente el otro, con qué cosas y qué intenciones puede tener el otro y puedo tener yo para o ayudarlo o no. Ahora, yo pregunto, ¿no? Porque muchas veces, lo hemos hablado incluso con Marina aquí, porque han venido especialistas a hablar Sí. del tema bullying, y uno se pregunta, y yo tenía la inquietud, ¿no? De decir, bueno, insisto, lo hemos charlado, es cierto, hay alguien que sufre, que es el Sí. que le están haciendo la acción, Sí. pero yo también me pregunto, ¿no? Sí. Como adulto, ¿qué pasa con ese menor que genera eso para que y entrega eso de lo más profundo de adentro para que el otro se sienta mal? Sí. ¿Qué le está pasando a esa persona, Sí. no? Generalmente la persona que hace bullying a otro padece bullying en otro contexto. Totalmente. O sea, hay Es algo... tipo espejo, como tipo la neurona espejo. Claro, hay algo muy primitivo de nuestras áreas cerebrales más primitivas que se llama transferencia de estrés al más débil. O sea, yo todo el estrés que padezco Sí. se lo transfiero a quien se lo pueda transferir. Y ahí me Es libero. ¿O Sí, pero sigo, en cierto modo sí, pero de todas maneras no se soluciona No el se problema, soluciona. no se soluciona. En realidad uno es un intento fallido Claro, de procesar, exactamente. haciendo activamente lo que padezco, ¿no? Exacto. Es un poco aliviar el dolor, digamos. Sí, Sí, pero un intento, No, un pero intento, fallido, pero porque fallido. no tiene, finalmente no se logra. Claro, finalmente no se logra. Claro. Muchas veces, sin darnos cuenta, los padres mismos hacemos cosas a nuestros hijos que hemos padecido nosotros, Claro. y no porque le queremos hacer daño, Claro. en este caso, En este ¿no? caso, En el en este otro caso, sí. sí. Y también es un intento fallido. O sea, esa transferencia de estrés al más débil es algo innato que tenemos que hacer visible para poder modificar y frenar. Bien. Ahora, hablando de niños, ¿no? En las escuelas hoy aparece esta cuestión de la educación emocional. Sí. ¿Desde dónde, desde qué lugar y cómo se aplica y realmente si esto tiene efecto? Sí. ¿Tiene efecto? Si se trabaja en forma sistemática, Claro. digamos, ¿no es cierto? Si lo trabajo una vez y después nunca más, o cuando surge un conflicto, que ya es tarde. O sea, hay que Claro. trabajarlo durante todo el tiempo, sistemáticamente, para cuando surjan los conflictos, a ver qué pasa. Sí. Sí, en general da buenos resultados. Y todo esto de la inteligencia o el alfabetismo emocional se puede tomar desde dos aspectos. El psicocognitivo, que es saber, o sea, ayudar a nuestros niños, adolescentes y a nosotros mismos, fundamentalmente, a reconocer emociones, porque una vez que las reconocemos se transforman en sentimientos. No es lo mismo una emoción que un sentimiento. Una emoción es algo efímero. No es racional. En Claro. cambio, el sentimiento ya me doy cuenta que estoy sintiendo, es más duradero y lo puedo gestionar mejor. La reacción la puedo gestionar mejor. Bien. O sea que algo importante para poder manejar, entre comillas, nuestras emociones, tiene que ver con el registro Exactamente. de las emociones. Y esto se aprende. Esto se aprende. Bien. Hay que por lo menos mostrarlo, sino enseñarlo, que es una forma de enseñar, Claro. ¿no? Porque los chicos no nos escuchan, nos miran, tanto en la familia como en el colegio, Sí. como en la educación, y hay que educar emocionalmente desde que nacen los chicos. Sí. Ahora, es cierto que en el sistema escolar aparece también como algo, digo, a veces lo que yo observo es que se aplica la enseñanza o de la emoción, esta educación emocional, desde como parte de, como fuera Sí, del ser, sí, como es si no verdad. fuera parte de la condición humana, sino más bien como una materia más.
Y creo que ese es un gran problema. El problema es que todas las materias se dan como si fuera Claro. una materia más y la persona es una sola. Sí. ¿No es cierto? Por eso yo valoro tanto, por ejemplo, las instituciones educativas que tienen un equipo técnico, cuando hay chicos con alguna, digamos, con alguna necesidad, y no les permiten que den, por ejemplo, al psicólogo un informe, al psicopedagogo un informe, al fonoaudiólogo un informe, sino que tienen que hacer el informe todos juntos, porque somos una unidad. Sí, totalmente. ¿Sí? Y algo muy importante, sobre todo para los adultos, que desde el punto de vista neurobiológico tenemos las herramientas para gestionar las reacciones emocionales. Bien. Lo que las pasa reacciones que tiene que ver con qué hacemos nosotros con lo que sentimos, con esta emoción, con lo que nos pasa. Exactamente. Bien. Estos relatos salvajes que vimos en la película y que todos los días se ven en la sociedad, ¿no es cierto? Siento ira. En realidad, yo diría que la emoción más poderosa es el miedo. Que sí. Detrás de toda emoción, incluso la ira, hay miedo, ¿no es cierto? Porque incluso el que hace bullying, en el fondo, es una forma de protegerse porque se siente más fuerte. Exacto. Las posturas de superioridad tienen que ver con eso, como sí. Que yo la sé toda, yo lo manejo, es una postura para protegerse, ¿no es cierto? Bueno, entonces tiene que ver con que hay estructuras cerebrales muy primitivas que compartimos con todos los mamíferos, o sea, no son nuestras, sobre todo las amígdalas cerebrales, aclaro, porque sí. Cuando nombro amígdalas, muchos en capacitaciones me dicen, a mí me las sacaron. No, las cerebrales son. Seguramente las tenemos. Que está relacionado con el miedo. Todo lo que me produce miedo, cuando el cerebro se siente amenazado, reacciona. ¿De qué forma? Luchando, en forma agresiva o con una postura de superioridad o escapando, claro. Con una postura de sumisión, que esto lo vemos mucho en violencia de género, evitación, postergación o inhibición de acción. ¿Viste? Cuando claro. Me hicieron una pregunta y me quedé que no supe qué contestar, sí, me paralicé y siempre sí. La supe, claro, o la tenía clara, pero en ese momento me paralicé. Sí, sí, totalmente. Entonces, lo que te decía es que tenemos en el cerebro los lóbulos prefrontales, que son la parte más humana, más ejecutiva, que si dejamos que la información que llega a la amígdala y que me hace reaccionar, llegue también a los lóbulos prefrontales, si los entrenamos, pueden llegar a gestionar las reacciones amigdalinas. Vos sabés que, te mentí, mirá qué interesante, ¿no? Parece que estamos hasta conectados, pero la realidad es que te iba a decir eso, ¿se pueden entrenar estas acciones? Se pueden entrenar. ¿O estas respuestas? ¿De qué manera? Yo les voy a contar algo que siempre doy como ejemplo, ¿no? Si nosotros miramos nuestro entorno, desde la época de las cavernas ahora ha cambiado muchísimo. Claro. Ha mejorado muchísimo, hemos metido muchas patas, pero ha cambiado muchísimo. ¿Saben cuál era el desafío de Aristóteles? No, siglos antes de Cristo. Decía, enojarse fácil, pero enojarse con la persona correcta, del modo correcto, en el momento correcto, eso no es fácil. No. Y nos sigue costando tanto como Aristóteles. Claro. Es cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos preocupado mucho por el mundo exterior, pero no demasiado por mejorar nuestro mundo interior. Eso muchas veces pasa, con nuestro entorno, porque, por suerte yo trato de luchar muchas veces con esas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero hay veces que sé que no a todos les pasa lo mismo y les cuesta focalizar con aquel que tiene el conflicto, porque muchas veces se traslada eso, ¿no? Uh-huh. Y por ahí el conflicto es con algo en particular, con alguien en particular, y a veces se termina, ¿no? Mira, el primer paso es hacer visible lo invisible y darme cuenta de lo que estoy sintiendo, y si soy un adulto, dejar de echar la culpa a los demás. Claro. Yo tengo las herramientas como es lo que se llama neuroplasticidad autodirigida. Yo puedo esculpir mi propio cerebro. Con los chicos chiquitos no, tenemos que ser más jardineros y darle a cada uno lo que necesita para que cada semillita brote como tiene que ser, ¿no? Pero una vez que ya somos adultos, bueno, totalmente. Y muchas veces racionalizamos. Esta es una palabra muy interesante, porque no es lo mismo que razonar. Bien. Claro. Hay una anécdota
que ejemplifica muy bien qué es esto de racionalizar, ¿no es cierto? Dice que hay un síndrome, que aunque parezca mentira existe, el síndrome de Cotard, que son personas que se creen cadáveres. Se escribe C-O-T-T-A-R-D por si lo quieren googlear. Entonces, hasta acá es real. Sí. Ahora esto es anecdótico y no es real, es para ejemplificar. Había una persona con síndrome de Cotard que se estaba tratando con su terapeuta, entonces el terapeuta no sabía qué hacer para demostrarle que no era un cadáver, que era una persona viva. Entonces un día le pincha la mano con un alfiler y le dice, antes de que él vea, dígame, ¿los cadáveres sangran? No, los cadáveres no sangran. Mire su mano. ¡Ah, no puedo creer! Me ha abierto los ojos, he descubierto la verdad. Ahora veo todo claro, los cadáveres sangran. Eso es lo que hacemos, distorsionamos la realidad para que se encaje en nuestra creencia. Totalmente. Y eso nos hace difícil cambiar nuestros paradigmas, creencias, a veces por comodidad, porque estamos en nuestra zona de confort y bueno, yo soy así, prefiero no cambiar. Claro, algo importante, digo, en esto de qué hacemos cuando sentimos algo, en realidad cuando aparece, nos invade alguna emoción de estas, el miedo, la alegría o la ira, estas que vos describiste, y qué hacemos con ellas, ¿no? Primero el registro y después lo que muchas veces hacemos es pelear contra lo que sentimos o la emoción y eso nos hace entrar en conflictos con nosotros mismos. Y lo que nos sucede muchas veces es que terminamos nos invade la emoción y nos termina manejando. Exactamente. Yo siempre digo, ¿no? Cuando estamos así, estamos en un lugar donde no queremos estar y decimos, no lo puedo evitar, termino haciendo esto y no quiero. Y finalmente tiene que ver con qué hago con eso que me pasa, con esta emoción, ¿no? Cuando peleo con ella... A mí me gustan mucho los acrónimos y tengo 2 acrónimos para esto de las emociones que siempre se lo digo a los docentes y a los chicos para que lo tengan en cuenta, sobre todo a los adolescentes. Una técnica es la de papel. Pienso, paro y elijo. Sí. Pienso, paro y elijo, papel. Y la otra es la de paz en inglés, peace. O sea, percibís la emoción, la aceptás. Después la podés expresar, claro. A ver, déjame acordar cómo era el acrónimo, percibirla, aceptarla, no me acuerdo si era comprenderla, mira, lo hice yo el acrónimo y no me acuerdo, y finalmente manifestarla, sí. ¿no? Hablar sobre ella, aunque hablar es con H, pero acá era otra palabra, no me acuerdo, pero la cuestión es que la tenés que aceptar. Sí, y para también sacarla, expresarla, porque si no, el cuerpo empieza a hablar. Exactamente. ¿No? Este es el riesgo, cuando no expresamos lo que claro, sentimos, exactamente. las emociones. Lo que pasa que en inteligencia emocional a lo que apuntamos es a la asertividad. Claro. O sea, si reacciono agresivamente, voy a largarla. Mire, les voy a contar, ¿tengo tiempo? Sí. ¿Sí? Más o menos. No, igual tenemos un minutito y medio más. Bueno. Igual te quedás. Sí, me quedo, bueno, pero dale, para comentarles, dale. Por ejemplo, supongamos que yo arreglo con una colega para hablar con un grupo de, no sé, de una audiencia a la cual le tengo que comunicar 3 cosas. Bien. ¿Sí? ¿Lo vas a decir vos? Sí, lo voy a decir vos. Bueno, yo me quedo a escucharte. Y cuando termina la comunicación, de informarles, veo que habla de una sola cosa, de las 3 que tenía que mencionar y que era importantísimo que mencionara. Yo puedo reaccionar agresivamente y puedo decir, pero fue un desastre, no dijiste nada de lo que dijéramos, una sola cosa, no, es fundamental que lo hubieras dicho. Puedo reaccionar sumisa y pasivamente y decirle, mira, la verdad estuviste bárbaro, hablaste de una sola cosa, pero bueno, ya veremos, pero me encantó, la verdad que me encantó lo que hiciste. Y puedo hablar asertivamente, y yo para la asertividad me guío por una regla que es NP. O sea, observé, esto me hace frenar mis reacciones emocionales, claro. ¿no? Observé que de las 3 cosas que tenías que hablar, hablaste de una. Sí. Después la S, ese sentimiento, ahí lo que vos decías, Marina, decir lo que uno siente. La verdad que estoy molesta. Después le hablo de la necesidad. Era necesario hablar de las 3 cosas antes del lunes para resolver esta situación. Y la P es la propuesta. Nos quedamos hoy, vemos cómo lo solucionamos.
Totalmente. Entonces, cada vez que estoy por tener una reacción de fuga agresiva, de lucha agresiva o de fuga sumisa, digo, no, me voy a comportar asertivamente. Todo esto es un trabajo, por eso es educación emocional. Porque solemos, digo, esto también hablando de las emociones culturales que uno aprende según el contexto. Esta es una visión mía, ¿no? Me parece que somos bastante quejosos en general los argentinos en relación quizás a otras sociedades, y cómo también esto incide, ¿no?, en la manera de ver las cosas, de sentirlas. Por eso, y dónde están las propuestas, nos quedamos a veces en la que... Por eso muchas veces preferimos no entrar en las neurociencias, porque cuando empezamos a ver el poder que tenemos para autogestionarnos, esto nos asusta un poco. Claro. Es más fácil siempre echarle la culpa a los demás. Y no hay vuelta atrás. Una vez que aprendiste las herramientas que tenés, después no puedes estar diciendo... No te puedes hacer el tonto. Sí, no te puedes hacer el tonto y echar la culpa a otro, o decir, uy, me pone loco. Vos te pones loco. ¿Qué poder tiene el otro para ponerte loco así? Claro. ¿Qué haces con eso? Es cierto. Roxana, fantástico. Gracias. Muy interesante. Muy interesante, Roxana. Muchísimas muy gracias, un placer estar acá. No, y a nosotros nos encanta recibirte. Gracias. Así que la verdad, bueno, te quedas por suerte. Sí, me quedo un rato. Bueno, bárbaro. Hasta las 10 estamos, y va a haber más, seguramente.